Hola. Bueno, No, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola. Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Este video del día de hoy es el último que tenemos planeado para esta miniserie. Pero el último tema, súper obvio que vamos a hablar el día de hoy, es el tema de tener una relación interracial. ¿Estás listo? Listo. Ok. El primer estereotipo es que interracial, la palabra interracial significa parejas blancas y negras. No, en eso. No. ¿Por qué te confundes siempre con los padres? Si tú pones, por ejemplo, en Google, pareja interracial, salen hombres blancos con afroamericanas mayormente y luego hombres afroamericanos con blancas. No es como una representación verdadera. Interracial quiere decir dos personas de diferentes razas, ¿no? Para mí puede ser un blanco con un moreno, puede ser un latino con un chino, puede ser un indio con un moreno. Yo creo que eso para mí es una relación ya interracial. Que no somos orgullosos de ser personas de nuestras razas. Falso. Es falso también. Si tú estás con otra persona de otro lado, de otra raza, siempre vas a sentir orgullo de lo que tú eres, ¿no? Siempre debes. Exacto, tienes que, porque es lo que tú eres, tu esencia, es lo que tú, de dónde eres y todo, ¿no? O sea, cómo eres. Pero no tiene nada que ver que estés con otra persona de otra raza y tú dejes al lado lo que tú eres, no creo que... No salen con personas de su propia raza. Falso. Simplemente es el hecho de que conozcas personas más de tu propia raza o no conozcas o conozcas gente de otro lado, ¿no? Eso no quita que no puedas o no quieras, simplemente es que no se da, capaz. No se dio. Y ya. Eso fue es lo así. que pasó en mi caso, ¿no? Yo nunca he salido con un afroamericano, simplemente porque no se ha dado. Yo salí en citas quizás 1 o 2 veces, pero no es que he evitado salir con afroamericanos. Por un tiempo, unas personas me decían, bueno, ¿cómo eres racista contra los afroamericanos? Y yo me puse a pensar y eso me estresó un poco. ¿Estoy evitando salir con hombres negros? ¿Estoy evitando salir con alguien de mi propia raza? Y resultó que no, simplemente que al final no tuvimos los mismos intereses. ¿Qué? Oh, this is cool. ¿Quieres hacer eso? No. Son más diferentes que iguales. Yo digo que no del punto de vista científico. Compartimos la mayoría de nuestro ADN. Ser de otra raza, eso no significa que tú eres algo especial o diferente o exótico o algo así. Eres ser humano todavía. Yo lo veo de la manera de que sí somos diferentes, pero a la vez no tanto. No es tanto por la raza, sino es algo cultural, se puede decir. Quizás pensaría diferente si estuviese saliendo con un americano blanco. Como nosotros venimos de grupos de minoría étnica, tenemos unas luchas parecidas, semejantes. Él ha pasado por instantes de racismo y yo también, yo le entiendo. Nuestras culturas tienen varias cosas en común, como la importancia que damos a la familia y cosas así. Como somos dos culturas semejantes en muchos aspectos, para nosotros no es tan difícil y no somos tan diferentes cuando lo apuntamos en papel. Tienen un fetiche racial. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es un fetiche? No. Se fijan demasiado en eso. Okay. Yo hasta incluso he sido sometida a eso. Salí con una persona y pensé que estaba saliendo conmigo porque le interesaba yo. Pero al final me di cuenta que estaba muy obsesionado con mi trasero. Él tenía una línea de ropa y los diseños que puso en sus t-shirts y todo eso siempre se tratan del trasero. Todas las modelos que él utilizó
Todas están en una posición, todas las afroamericanas están en una posición para acentuar su trasero. Así que ese señor sí tiene un fetiche y tiene un problema. Ella es la primera persona afroamericana que salgo, pero pues no es por ningún fetiche, o sea, no es por algo en particular. Yo no estoy pensando en eso cuando salgo con alguien. Sí. O que me digan, no, que tal raza tiene siempre un buen cuerpo, o sea, tampoco no ando pensando en eso. ¿Sí? Las relaciones interraciales no se aceptan hoy en día. Yo digo, hoy en día sí hay una aceptación. Sí, en ciertas regiones o en ciertas familias no se acepta, pero eso no significa que el mundo los va a rechazar. Estamos en un mundo donde creo que todo ya se ve. Ante los ojos de la persona dice, bueno, eso es algo que no se ve normalmente, pero se está dando. Un consejo, ¿no? Y creo que todo el mundo lo va a aceptar. Por ejemplo, muchas personas, no, yo soy latino y yo tengo que estar con una latina. O yo soy italiano y tengo que estar con una italiana. No, porque al final ya personas que, por ejemplo, yo siendo latino, tengo hijos, mis hijos son nacidos acá, son americanos, yo sé que ellos no van a estar con latinos, ¿no? Por más que te sea latina, ellos van a estar capaz con americanos, con morenos, con asiáticos, y ahí donde empieza la diversidad, ahí donde empieza ya, ¿no? Las próximas generaciones y se va a ver, es algo normal, es algo común, que no solamente a mí le va a pasar, le va a pasar a muchas personas que decidieron emigrar a otros países, por decirlo así, decidieron conocer otros sitios, ¿no? Conocer gente de otro mundo. Entonces, bueno, eso ya se está dando. O sea, es algo normal. ¿Tendrás choques culturales todos los días? Yo puedo decir que sí. Yo sé que esto se trata más de la cultura que la raza, pero en nuestro caso es algo muy válido. Siempre hay un choque de alguna forma. Ahora son más suaves, ¿no? Antes era como... Pero ahora estamos como suavemente lidiando con las diferencias que surgen. Sí, eso ya es constante, va avanzando la relación, cómo vas tratando y llevando eso, ¿no? Sí. Pero sí, se va a dar, eso no se lo negamos. Que no se desesperen. Al momento que empiezan a ver las diferencias culturales, van a empezar a decir, ellos son tan diferentes que yo no puedo. Pero es que tienes que tener la mente o la perspectiva correcta. Que su perspectiva sea aprender. Tienes que renunciar a tu propia cultura o raza cuando te juntas con otra cultura y empiezas a ver las tradiciones que ellos tienen. Voy a dejar que hables tú. Cuando tú estás metido en otra cultura, con otra cultura, tú no puedes dejar al lado lo que tú eres, de dónde vienes y tus tradiciones. Ahora, que si se puede mixtear entre su cultura y la tuya, entre sus tradiciones y las tuyas, y puede haber un nivel intermedio de los dos, y pueden mezclar esas dos tradiciones, esas dos culturas. Es muy diferente. Tienen que siempre mantener sus dos culturas vigentes, ¿no? Sí, uno de los videos que Alex y yo vamos a tener se va a tratar de ver cuáles tradiciones queremos juntar, queremos mezclar, para darles un ejemplo de cómo se vería algo así. Ojalá les haya gustado esta miniserie. Si no hemos tocado un tema que saben que existe en nuestra relación y quisieran escuchar un poco más, deja su sugerencia allí en los comentarios. Ella va a hacer unos videos sobre temas navideños, que eso es lo que a ella le gusta, por ejemplo. Eso es algo que, o sea, me gusta la Navidad, pero no tal extremo, no al nivel no que tal yo. Extremo que ella lo hace. Los domingos van a ver a nosotros, lunes a sábado me van a ver a mí. Así que bueno, nada, yo creo que eso es todo. Espero que les haya gustado estos videos. Y como siempre nosotros decimos, que con Dios nada es imposible. Bye.